Valor razonable de los estados financieros. Introducción. Esta norma, NIC 39, establece los criterios para el reconocimiento, medición y presentación de la información sobre activos y pasivos de carácter financiero. Es la primera norma completa del IASC sobre esta materia, ya que algunos de los problemas que se abordan en ella han sido tratados en normas anteriores. Así, la NIC 25, Contabilización de las inversiones, cubrió el reconocimiento y medición de las inversiones de renta fija y renta variable, así como las inversiones en terrenos, edificios y otros activa, tangible e intangible, mantenida como inversiones por las empresas. La presente norma deroga lo establecido en la NIC 25, excepto lo que se refiere a las inversiones en terrenos, edificios y otros activos tangibles e intangibles. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC, se encuentra desarrollando, en la actualidad, una norma sobre tales propiedades de inversión. La NIC 38, Activos intangibles, derogó la parte relativa a las inversiones intangibles que contenía la NIC 25. La presente norma también complementa las disposiciones relativas a presentación de información financiera contenidas en la NIC 32, Instrumentos financieros, presentación e información a revelar, y objetivo, establecer principios para el reconocimiento y la medición de los pasivos financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. 2. Alcance. Aplica a todas las entidades, para todo tipo de instrumento financiero, excepto a. Participación en subsidiarias, asociadas y ventures conjuntos, a las cuales les aplica NIF 10, NIC 27 o NIC 28. B. Para los derechos y obligaciones según NIC 17, es parcialmente aplicable debido a que algunas disposiciones de esta NIC aplican a y las cuentas por cobrar por arrendamiento, reconocidos por el arrendador. 2. Cuotas por pagar por arrendamiento financiero reconocidas por el arrendatario. Y 3. Derivados alojados en contratos de arrendamiento. C. Derechos y obligaciones de planes de beneficios para empleados, según NIC 19. D. Instrumento financiero emitidos por una entidad, que reúnen la definición de un instrumento de patrimonio según NIC 32. E. Derechos y obligaciones resultantes de un contrato de seguros, según se define en la NIF 4. F. Eliminada. G. Cualquier contrato de futuro que resultará en una combinación de negocios bajo el alcance de NIF 3. H. Para los compromisos de prestar que se registran según NIC 37, es parcialmente aplicable debido a que algunas disposiciones de esta NIC aplican al desreconocimiento. I. Instrumento financiero, contratos y obligaciones según transacciones de pagos basados en acciones, a las cuales les aplica NIF 2. J. Derecho a recibir el reembolso de desembolsos que una entidad está obligada a hacer para liquidar un pasivo, reconocido según NIC 37. 3. Definiciones. Definición de las 4 categorías de instrumentos financieros. Son: valor razonable vía resultados, VRVR. Valor razonable vía resultados, VRVR, se refiere a instrumento financiero que se valorizan a su valor razonable, y las variaciones en cada cierre se reconocen en los resultados del periodo. Un activo financiero o un pasivo financiero expresado a VRVR es un activo financiero o pasivo financiero que reúne cualquiera de las siguientes condiciones. La entidad lo ha clasificado como mantenido para negociar. Un activo financiero o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si 1. Se adquiere o se incurre principalmente con el propósito de venderlo o recomprarlo en un plazo cercano. 2. Al momento del reconocimiento inicial del activo financiero o pasivo financiero. Es parte de un portafolio de instrumento financiero identificables que se gestionan juntos y para los cuales hay evidencia de un patrón reciente de toma de ganancias en plazos cortos. O 3. Es un derivado, pero un derivado que no se usa para coberturar riesgos, porque a estos les aplica la contabilidad de coberturas. Al momento de su reconocimiento inicial, la entidad ha designado el activo financiero o pasivo financiero como VRVR. Una entidad puede designar un instrumento financiero como VRVR si es compatible con el párrafo 11a, derivados alojados, porque designándolo como VRVR resulta en una información más relevante, por cualquiera de estos motivos. 1. Con una designación a VRVR se elimina o se reduce significativamente una inconsistencia de registro o una inconsistencia de medición, llamados mismatch contables. O 2. Un grupo, de activo financiero, pasivo financiero o ambos, se gestiona y su desempeño se evalúa al valor razonable, VR, de acuerdo con una gestión documentada del riesgo o con una estrategia documentada de inversión. Además, la información de ese grupo al VR se circula al personal gerencial clave, inversiones mantenidas hasta su vencimiento,
IMHV. Las IMHV son activo financiero no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, para las que la entidad tiene la intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Ver párrafos AG 16 a AG 25 de apéndice A. No se consideran IMHV aquellas que, al momento de su reconocimiento inicial, la entidad las designa a VRVR, aquellas que la entidad designa como activos disponibles para la venta, ADPV, y aquellas que reúnen la definición de préstamos y cuentas por cobrar, PICC, como si fuera una sanción. NIC 39 aclara que una entidad no debe clasificar ningún activo financiero como mantenido hasta su vencimiento, si en los 2 años anteriores o en el año corriente, no mantuvo hasta su vencimiento inversiones que había clasificado como IMHV, ya sea porque las vendió o las reclasificó a otra categoría de instrumento financiero. Estos casos no caen en la sanción. Las ventas o reclasificaciones se hacen cerca de su vencimiento o cerca del call date del activo financiero, por ejemplo menos de 3 meses de su vencimiento. Las ventas o reclasificaciones ocurren después que la entidad cobró casi todo el principal del activo financiero. O, las ventas o reclasificaciones se atribuyen a un evento aislado, fuera del control de la entidad, no recurrente, que no pudo anticiparse razonablemente. Préstamos y cuentas por cobrar. PICC. PICC son activo financiero no derivados con pagos fijos o determinables, para los que no existen precios publicados en un mercado activo. No se consideran PNCC, aquellos activo financiero que la entidad tiene la intención de vender inmediatamente o en un plazo cercano. Estos deben clasificarse como mantenido para negociar, es decir, se considerarán VRVR. Al momento de su reconocimiento inicial, los designa como VRVR. Aquellos activo financiero que la entidad, al momento de su reconocimiento inicial, los designa como ADPV, o aquellos activo financiero por los que la entidad puede no recuperar lo invertido, los cuales deben clasificarse como ADPV, activo financiero disponibles para la venta, ADPV. Los ADPV son A. Activo financiero que no son derivados que se designan como ADPV, o B. No son PICC, IMHV o activo financiero a VRVR. O sea, ADPV es una categoría residual, algo así como los otros del grupo de 4 categorías definidas en NIC 39. Otras definiciones. Definición de contrato de garantía financiera. Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor haga pagos específicos para reembolsar al titular por alguna pérdida, debido a que un deudor especificado incumplió un pago. Definiciones relacionadas al reconocimiento y medición. Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero. Es el importe al cual el activo financiero o el pasivo financiero se miden al momento del reconocimiento inicial, aplicando el método del interés efectivo a cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al vencimiento. El costo amortizado se reduce por las amortizaciones del principal, lógicamente, así como también por los deterioros o incobrables. Método del interés efectivo es el método para calcular el costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero, y que permite asignar el ingreso por interés o el gasto por interés en los periodos respectivos. La tasa de interés efectiva, TIE, es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobranzas futuros de efectivo, al valor contable neto del activo financiero o pasivo financiero. Para calcular la TIE, deben estimarse los flujos de efectivo considerando todas las condiciones contractuales del instrumento financiero, sin considerar en esas estimaciones las pérdidas crediticias. P9. Desconocimiento es la remoción del estado de situación financiera de un activo financiero o pasivo financiero previamente reconocido. Valor razonable es el precio, a la fecha de medición, que se recibiría por vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Ver NIF 13. Compra o venta de manera regular es una compra o venta de un activo financiero según un contrato cuyos términos requieren la entrega del activo dentro del plazo generalmente establecido por regulaciones o convención del mercado en cuestión. Costos de transacción son los costos incrementales atribuidos directamente a la adquisición, emisión o disposición de un activo financiero o pasivo financiero. Ver párrafo AG 13 en apéndice A. Costo incremental significa que no se hubiera incurrido, si la entidad no hubiera adquirido, emitido o dispuesto del instrumento financiero. Reconocimiento y desconocimiento. Reconocimiento inicial. Una entidad debe reconocer un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación financiera, solo cuando la entidad se convierte en parte de las condiciones contractuales del instrumento. Ver párrafo 38. Desconocimiento de un activo financiero. En la práctica, el desconocimiento de un activo financiero puede ser algo sencillo, por ejemplo, cuando se cobra una factura o cuando se venden acciones,
se está desconociendo un activo financiero. Pero este apartado de NIC 39 contempla casos especializados o complejos, en donde el desconocimiento puede no ser claro, por eso todas las precauciones que se resumen a continuación. Los requerimientos de desconocimiento se aplican a nivel de IF consolidados. En el caso que la entidad prepare IF consolidados, antes de evaluar si es apropiado el desconocimiento y en qué medida, una entidad determina de la siguiente manera si los párrafos 17 a 23 debieran aplicarse a un activo financiero entero o a una parte de un activo financiero. A. Los párrafos 17 a 23 se aplicarán a parte de un activo financiero, o grupo de activo financiero, solamente si reúne tres condiciones. Y, la parte bajo evaluación comprende únicamente flujos de efectivo de un activo financiero identificados específicamente. 2. La parte bajo evaluación comprende únicamente una parte proporcional, tipo prorrata, del flujo de efectivo de un activo financiero, o grupo de activo financiero. 3. La parte bajo evaluación comprende únicamente una parte proporcional, tipo prorrata, de un flujo de efectivo específico de un activo financiero, o grupo de activo financiero. B. Los párrafos 17 a 23 se aplicarán al activo financiero entero, o grupos de activo financiero, en los demás casos, distintos a los descritos en A. Cuando se desreconoce un activo financiero. Una entidad debe de reconocer un activo financiero, solo si A. Expiran los derechos contractuales de recibir el flujo de efectivo del activo financiero, o B. Transfiere el activo financiero con las pautas definidas en los párrafos 18 y 19, y la transferencia califica como desconocimiento según las pautas del párrafo 20. Evaluación de si la entidad retiene los riesgos y recompensas. Cuando se considera que hay transferencia de un activo financiero, una entidad transfiere un activo financiero en cualquiera de estos dos casos. A. Transfiere sus derechos contractuales de recibir el flujo de efectivo respectivo, o B. Retiene los derechos contractuales de recibir el flujo de efectivo respectivo, pero asume una obligación de pagar ese flujo de efectivo a uno o más perceptores, en un acuerdo que reúne las condiciones. Cuando una entidad retiene los derechos contractuales de recibir el flujo de efectivo del activo financiero, el activo original, pero asume una obligación de pagar ese flujo de efectivo a uno o más perceptores, los perceptores eventuales, entonces la entidad trata esa transacción como una transferencia de activo financiero, solamente si se reúnen las siguientes tres condiciones. A. La entidad no tiene obligación de pagar a los perceptores eventuales, excepto si cobra importes equivalentes del activo original. B. El contrato de transferencia prohíbe a la entidad vender o dar en garantía el activo original. C. La entidad tiene la obligación de entregar los flujos de efectivo que cobra por cuenta de los perceptores eventuales, sin demoras importantes. Evaluación de si la entidad retiene los riesgos y recompensas. Cuando una entidad transfiere un activo financiero, debe evaluar la medida en la que retiene los riesgos y recompensas de poseer el activo financiero. Se pueden dar estos escenarios. A. Si la entidad transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas de poseer el activo financiero, debe de reconocerlo, y reconocer por separado cualquier activo o pasivo que surge de la transferencia. B. Si la entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas de poseer el activo financiero, debe continuar reconociéndolo. C. Si la entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas de poseer el activo financiero, entonces la entidad debe determinar si retiene el control del activo financiero. Se pueden dar estos escenarios. Y, si la entidad no ha retenido el control, debe de reconocer el activo financiero y reconocer por separado cualquier activo o pasivo que surge de la transferencia. 2. Si la entidad sí ha retenido el control, debe continuar reconociendo el activo financiero, en la medida de su involucramiento en el activo financiero. Ver apartado continúa el involucramiento en los activos transferidos. A menudo resultará obvio si una entidad ha transferido o retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de la posesión y no habrá necesidad de realizar ningún cálculo. En otros casos, será necesario calcular y comparar la exposición de la entidad a la variabilidad en el valor presente de los flujos de efectivo netos, antes y después de la transferencia. P22. Transferencias que califican para ser desconocidas. Cuando la entidad presta un servicio de mantenimiento a un activo financiero transferido. Si una entidad transfiere un activo financiero entero, pero retiene el derecho de prestar el servicio de mantenimiento del activo, por un honorario, debe reconocer 1. Un activo por mantenimiento o un 2. Pasivo por ese contrato de mantenimiento. Si el honorario a recibir no compensará adecuadamente el servicio que prestará la entidad, debe reconocerse un pasivo por la obligación de prestar el servicio, al valor razonable. Si el honorario a recibir compensa más que adecuadamente el servicio que prestará la entidad, debe reconocerse un activo por el derecho de prestar el servicio,
por un importe determinado en base a la asignación del valor contable del activo financiero. Si como resultado de una transferencia, se desreconoce un activo financiero entero, pero como consecuencia la entidad obtiene un nuevo activo financiero o asume un nuevo pasivo financiero, o un pasivo por servicio de mantenimiento, entonces la entidad debe reconocer el nuevo activo financiero, pasivo financiero o pasivo por el servicio de mantenimiento, al valor razonable. Tratamiento contable del desconocimiento de un activo financiero. Al momento del desconocimiento de un activo financiero entero, la diferencia entre los siguientes importes debe reconocerse en resultados: A, el valor contable, y B, la suma de, y la contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo financiero, menos cualquier nuevo pasivo financiero asumido, y 2, cualquier ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en otro resultado integral, siguiendo las pautas generales del apartado Ganancias y Pérdidas en párrafo 55b. Tratamiento contable del desconocimiento de parte de un activo financiero. Si el activo transferido es parte de un activo financiero más grande, y la parte transferida califica para desconocimiento entero, entonces el valor contable del activo financiero más grande debe asignarse entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que se está desreconociendo, basado en sus valores razonables relativos a la fecha de la transferencia, P27. Para este fin, cualquier activo por el derecho de prestar el servicio debe tratarse como la parte que continúa siendo reconocida. La diferencia entre los siguientes importes debe reconocerse en resultados: A, el valor contable asignado a la parte desconocida, y B, la suma de, y la contraprestación recibida por la parte desconocida, incluyendo cualquier nuevo activo financiero, menos cualquier nuevo pasivo financiero asumido, y 2, cualquier ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en otro resultado integral. Transferencias que no califican para ser desconocidas. Si una transferencia no resulta en desconocimiento porque la entidad ha retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas de poseer el activo, la entidad debe continuar reconociendo el activo transferido enteramente, y debe reconocer un pasivo financiero por la contraprestación recibida. En periodos posteriores, la entidad debe reconocer cualquier ingreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero. Si una entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas del activo transferido, y además retiene el control del activo transferido, entonces la entidad continúa reconociendo el activo transferido, en la misma medida que continúe su involucramiento. Medida en que la entidad continúa involucrada en el activo transferido es aquella en la cual está expuesta a los cambios en el valor del activo transferido. Por ejemplo, en una garantía sobre un activo transferido, la medida del involucramiento es el menor entre y el importe del activo y 2, la contraprestación recibida, el máximo importe que podrían exigirle a la entidad que devuelva el importe garantizado. La entidad debe continuar reconociendo los ingresos del activo transferido en la medida que continúa su involucramiento, y debe reconocer cualquier gasto incurrido por algún pasivo asociado. Para propósitos de mediciones subsecuentes, los cambios reconocidos en el valor razonable del activo transferido y algún pasivo asociado son contabilizados según las pautas generales del apartado Ganancias y Pérdidas. Párrafo 55, y no deben ser neteados. Si la entidad continúa involucrada en solo una parte del activo financiero, el valor contable del activo financiero debe asignarse entre la parte que continúa reconociendo, porque continúa su involucramiento, y la parte desconocida, basado en sus valores razonables relativos a la fecha de la transferencia. Tratamiento contable. La diferencia entre A y B debe reconocerse en resultados: A, el valor contable asignado a la parte desconocida, y B, la suma de, y la contraprestación recibida por la parte desconocida, y 2, cualquier ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en otro resultado integral, según las pautas generales del apartado Ganancias y Pérdidas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.